Saguac Radio, Veritas Audio, presenta. Dios ha buscado comunicarse contigo a través de muchas formas. Te ha dejado mensajes en las palabras de los evangelios, con los santos. Su mensaje está en cada lugar donde miras. No cierres tu corazón a su grandeza. Es momento de que tú también te comuniques con Él. Presenta Comunicando tu enlace con Dios, el programa donde Laura Rangel y tú descubren juntos la forma de acercarse más a Dios. Fidelidad a Cristo, hombre de oración y un verdadero ermitaño. Así fue San Marón, que hoy estamos celebrando a este gran santo. Amigos, bienvenidos a Comunicando tu enlace con Dios, este día especial que estamos celebrando, el Día de San Marón. Y así es, San Marón, patrono, protector e inspirador de la Iglesia maronita, nunca tuvo la idea de formar una iglesia aparte, sino más bien quiso iniciar dentro de la Iglesia de Antioquía un camino especial de santidad, inspirado en el Evangelio donde Cristo es el camino, la verdad y la vida. Relata en pocas líneas algo muy especial de San Marón, porque tuvo una fidelidad a Cristo, siguiendo los consejos evangélicos. Fidelidad a la Iglesia de Cristo, defendiendo heroicamente a su cabeza visible, el obispo de Roma, y fidelidad a las santas tradiciones de la Iglesia oriental, llevando una vida de asceta en la cumbre de una montaña, cercana al pueblo de Kfar Nabo, donde estaba erigido un templo al dios pagano Nabo, pero él lo transformó en un templo cristiano para adorar al verdadero Dios. San Marón cultivó heroicamente en su vida cenobítica las virtudes evangélicas, retirado del mundo, entregándose día y noche en oraciones, ayunos y mortificaciones. La fama de su santidad fue reconocida por San Juan Crisóstomo en una carta dirigida a San Marón en el año 405, desde su exilio en el Cáucaso. Esta carta está llena de un contenido y una emoción espiritual para la edificación nuestra. A Marón, presbítero y solitario, unidos por los lazos del amor, lo tenemos presente entre nosotros. Los ojos de la caridad son de tal vigor que las distancias lejanas son impotentes de debilitarlos con el pasar del tiempo. Desearíamos escribirte con frecuencia, pero por varias dificultades se nos hace difícil. Mismo así, le escribiremos cuantas veces se nos está permitido para decirle que nosotros nunca te olvidamos y donde estemos, tú estás en nuestra alma. Tú procura notificarnos sobre tu salud, para que aún separados por el cuerpo, tengamos el consuelo de saber que estás bien. Y esto nos fortifica en nuestra soledad. Ante todo te ruego que reces a Dios por mí. Qué bonita carta de un amigo, de alguien que te puede guiar. Es muy hermoso cuando podemos rescatar fragmentos de cartas que fueron tan importantes, tan antiguas y que tienen una trascendencia tan especial en la vida de alguien y especialmente ahorita en nuestro santo, en la vida de San Marón. Pues bien, el mérito de San Marón no fue solamente en haber llevado una vida de perfección individual, sino también por haber atraído hacia él a los jóvenes y muchos lo empezaron a imitar con su ejemplo de santidad y después de su muerte en el 410 continuaron llevando una vida monástica, comunitaria en una montaña de Siria, en el famoso convento de San Marón.
cuna de la formación de la futura iglesia maronita jerárquica instituida en Líbano en el 685 por San Juan Marón, su primer patriarca. El ejemplo arrastra y la santidad se difunde. En la vida de San Marón y después de su muerte se incrementó la vida contemplativa en la iglesia. Eran muchos los que buscaban esa intimidad profunda con Dios e imitando así la vida de Cristo. Se aislaban por todas esas montañas viviendo en pequeñas comunidades, con monjes o con ermitaños solitarios. El mismo historiador Teodorato escribía exclamando que Marón embelleció el coro divino de los santos, fue quien plantó para Dios el jardín que hoy florece en la región de Ciro. Qué bonitas palabras, qué especiales y qué hermoso que se quedan dentro de la historia. Así es que mucho hay que saber de San Marón, mucho hay que aprender de San Marón, pero mucho nos deja de testimonio. Los voy a dejar a la escucha de Monseñor Yorsada Villunes, obispo de la Iglesia Maronita en México, para un mensaje del Día de San Marón. Buen día y saludo a todos. Hoy, ese día, estamos festejando el día de nuestro patrono San Marón. Nuestro patrono falleció en el año 410. Tiene 1615 años que falleció. Estamos en el centro libanés, el Deportivo libanés, con una celebración solemne con todos los padres de la diócesis maronita para festejar este día de nuestro patrono San Marón. 1615 años es algo muy importante. Lo que determina esta fecha y estos años es la fe. Es la fe en Jesucristo. Es lo que creemos todos, que Jesucristo es el Salvador. Creemos en su iglesia. Creemos en santidad, el Papa, en la Iglesia Católica, en los sacramentos. Este santo, San Marón, que es modelo de santidad, de oración, de purificación, de santificación, ermitaño que vivió en el desierto rezando y también en el mismo tiempo predicando a todos los paganos la nueva fe en Jesucristo. Festejando ese día, nos da el gusto que los maronitas desde 1615 años siguen con esta misma fe, con la fe católica, la fe en Jesucristo en su iglesia, para seguir adelante, porque la fe está en Cristo primero, porque Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No va a dejar Jesús a su iglesia es primero. La iglesia católica es la verdadera iglesia. Los maronitos son verdaderos discípulos de Cristo, de esta iglesia católica. Muchas felicidades a los maronitas, a nuestro patriarca en Líbano y a los obispos en Líbano en todo el mundo, a los sacerdotes maronitas, a la comunidad maronita en México, en todos los estados, y también a los maronitas en todo lado del mundo. Que este ejemplo de nuestro santo San Marón sea para todos ustedes guía para seguir en nuestra fe, en la luz del Señor. Que Dios bendiga a todos ustedes por intercesión de San Marón. Amén. Los maronitas son los cristianos católicos orientales que deben su nombre a San Marón, un santo hombre, rígido defensor de la fe católica en Oriente, monje modelo, como lo hemos escuchado, cuyo ejemplo siguieron numerosos discípulos. Un apóstol que la providencia de Dios eligió para confirmar a los dudosos en su fe y para organizar el núcleo principal de la nación maronita, que será baluarte de la lucha en favor de la fe y en beneficio del triunfo de la verdad sobre la mentira y de la libertad contra la opresión. Marón vivió en el siglo IV, en las cercanías de Antioquía, donde hizo muchas relaciones de amistad con grandes figuras como San Basilio, San Juan Crisóstomo y otros ilustres doctores de la Iglesia. De joven, siguiendo las enseñanzas del Divino Maestro, dejó su familia, sus bienes y fue a buscar
la calma en una montaña, entregándose a la oración y la contemplación y el trabajo. Dios le otorgó el don de los milagros, sanando las enfermedades del cuerpo y del espíritu, y sus prodigios llegaron a proyectarse en lejanos países. Recuerden que les comentamos que fueron muchos jóvenes los que empezaron a imitarlo en sus virtudes y procurando escuchar sus enseñanzas y adoptar su espiritualidad. Después fueron llamados discípulos de San Marón, y después de su muerte ocurrida en el 410, crecieron mucho estas comunidades y formaron conventos en San Marón que cobijaban a numerosos monjes que se dedicaban a luchar con heroísmo contra los errores doctrinales de su época. En el 517, los cristianos monofisistas, que no aceptaron la fe católica defendida en el Concilio Ecuménico de Calcedonia en el 451, mataron a 350 miembros de ellos, que son conocidos como mártires, discípulos de San Marón. El Papa Hermes IV reconoció su martirio, y así quedó sellada la fe maronita con su sangre. Al pueblo que en el Patriarcado de Antioquía siguió la orientación religiosa de San Marón y sus discípulos, se le aplicó el nombre de maronitas. Ya en el siglo VII, por ocasión de la invasión árabe, los maronitas, para escapar de la opresión de los conquistadores, tomaron la fuga y se refugiaron en los montes y los valles del Líbano, donde formaron la iglesia maronita, bajo el liderazgo de San Juan Marón, un monje discípulo de San Marón, reconocido por el Papa como primer patriarca maronita de Antioquía y de todo el Oriente. Hasta hoy los maronitas tienen un patriarca que lleva junto a su propio nombre el nombre de Pedro, el apóstol de Cristo, primer obispo de Antioquía y más tarde primer obispo de Roma, vicario de Cristo, Papa de la Iglesia Universal. Actualmente el patriarca maronita se llama Bechara Boutros Rai y al mismo tiempo es cardenal de la Iglesia Católica, que puede ser elegido Papa. Los maronitas no son pues una secta cristiana, ni una religión misteriosa, ni una iglesia disidente, sino una nación católica, un pueblo de origen definido, una iglesia particular que tiene un destino providencial en el desarrollo de una historia y en la mística de sus santos. La iglesia maronita nació en la diócesis de Antioquía desde el siglo IV. Abarcaba Fenicia, Siria y Palestina. La liturgia de la diócesis era la liturgia antioqueña, llamada así debido a que las lenguas usadas por los fieles de Antioquía en sus ceremonias religiosas y en sus oraciones comunitarias eran el siríaco o el arameo. El siríaco era pues la lengua litúrgica de la región. Cristo mismo lo usó, y las palabras de la consagración que canta el sacerdote maronita en la misa son casi las mismas que pronunció Cristo en la última cena, la víspera de su pasión. Los maronitas hablaron el siríaco hasta los últimos siglos. Actualmente esta lengua solo se habla en algunas regiones de Medio Oriente. A partir del siglo XVI se trató de latinizar la liturgia maronita. Esta latinización afectó sobre todo el ritual y la misa. Sin duda el objetivo era digno de alabanza, pues se buscaba hacer pública su adhesión indefectible a la sede apostólica de Roma. Pero las consecuencias fueron muy lamentables, pues en cierta forma la liturgia maronita perdió su sello oriental. Por esta misma época, los maronitas empezaron a traducir las oraciones de la misa y sus oficios a la lengua árabe, que se impuso desde la Edad Media y que en el 1943 fue declarada la lengua oficial del Líbano. Actualmente la liturgia maronita conserva el siríaco como lengua litúrgica, pero un buen número de textos litúrgicos, en realidad la gran mayoría, se leen o se cantan en árabe o en la lengua del país donde se oficia, lo que hizo perder a la iglesia maronita uno de sus rasgos tradicionales, sobre todo porque la liturgia para los maronitas es el centro de su vida eclesial. La arabización fue pues tan lamentable como la latinización. En el maronismo,
Ser cristiano es recibir el sacramento del bautismo y crecer en Jesucristo. Fue ahí en Antioquía donde los discípulos de Cristo recibieron por primera vez el nombre de cristianos. Amigos, nos ha dado mucho gusto de estar con ustedes este día de San Marón. Tendremos otra oportunidad de platicarles sobre la Iglesia Maronita. Hay mucho que hacer, mucho que decir, pero los invitamos a que nos escriban al 55 19 49 12 22, nos manden un mensaje de texto y si gustan los podemos añadir a un grupo de WhatsApp que se llama Mercy Flight, donde pueden recibir reflexiones, oraciones, comunicados, cosas muy bonitas, pero sobre todo que no se sientan solos. En este grupo también canalizamos sus peticiones de enfermos o de alguna necesidad que tengan. Tenemos 3 grupos de oración que nos hacen el favor de ayudar. Sobre todo, como les comentaba, no se van a sentir solos, siempre se van a sentir acompañados. Amigos, que Dios nos siga bendiciendo y hasta siempre. Se despide Laura Rangel. Sawag Radio, Veritas Audire, presentó